Manzanero, el romántico, el maestro de los boleros, de la canción mexicana y de la canción universal, se nos fue. Una de las víctimas del COVID-19 el pasado diciembre. Y bueno, para hablar de él, tengo aquí a Eduardo Helguera, un locutor de radio que tiene más de 20 años haciendo entrevistas a cantautores de todo el mundo. Y bueno, Eduardo, muchas gracias por estar aquí en este breve espacio. No, muchas gracias a ti por la invitación y es un placer. Bueno, tengo entendido que en agosto pasado Eduardo tuvo la oportunidad y la fortuna de hacer una entrevista con el maestro Armando Manzanero, una entrevista extensa, profunda, donde el maestro habla de una forma muy sencilla de lo que es él, de su trayectoria artística. ¿Cómo fue que conseguiste esta entrevista, Eduardo? Bueno, pues ya son muchos años estar relacionado con varios cantautores y uno de ellos es un gran amigo, hijo de gran compositor también, un gran compositor mexicano llamado Álvaro Carrillo. Eh, Ujú. Álvaro Carrillo, hijo, es quien me consigue esta entrevista que se dio como lo dice el maestro, una palabra que me gustó mucho de él, se da muy natural, tanto la entrevista como la forma que accedió a darnos esta entrevista, ¿no? Claro que sí, y en ella él te habla, pues bueno, de sus inspiraciones para componer, habla precisamente de la pandemia, habla del romanticismo, de los duetos. Y bueno, si les parece, vamos a escuchar una pequeña parte inicial de lo que te dijo en esta entrevista el maestro Armando Manzanero. Cuando se viene compositor y se viene músico, no hay que encontrar nada. Todo fluye, todo sale, todo viene con una naturalidad. En el momento que usted tenga que buscar, encontrar o estar escudriñando para encontrar frases, en ese momento debe usted dejar de ser compositor. Efectivamente, el maestro Armando Manzanero, lo que veo en esta entrevista, Eduardo, un hombre muy sencillo, después de tanta trayectoria, viajes, premios, composiciones, duetos, intérpretes. Híjole, qué fortuna encontrarse con un hombre tan sencillo, ¿no? Fíjate que dentro de la canción de autor y de los grandes compositores, estamos hablando no nada más, bueno, ahorita lamentablemente falleció el maestro Manzanero, pero también alguna vez entrevistamos al maestro Facundo Cabral, al señor Alberto Cortés, hombres muy sencillos, muy amables, pues por eso su canción fue, y sus canciones han sido famosas, porque la sencillez de componer también es la sencillez de la persona, ¿no? Y Armando Manzanero me pareció una persona extraordinaria, un caballero en toda la extensión de la palabra. Siempre tú lo escuchaste en la entrevista, donde con mucho respeto siempre, don Eduardo, siempre hablando muy amablemente. Y eso es en relación a su canción es amable, su canción es sencilla, su canción es humana. Eso es lo Así que es, me encantó del maestro Manzanero. efectivamente. Y ahora vamos a escuchar la partecita donde él te habla de los duetos. El primer dueto importante que yo hice, lo hice con José Alfredo Jiménez en el año 68, en un disco que hago, o lo vamos a encontrar si usted busca allá en las cosas. Vamos a encontrar a José Alfredo y a mí en un disco a dueto, donde él canta canciones mías y yo canto canciones de él, y luego cantamos algo a dueto. Inmediatamente hago otro dueto con Angélica María, un disco muy bonito con un dueto con Angélica María. Estamos hablando de los años 68. O sea que no es que yo bajo ninguna circunstancia puedo ser elocuente o puedo ser, la palabra sería mamón, ¿verdad? Pero en realidad ya hace mucho tiempo que incurrí en eso, porque aquí en Mérida se acostumbraba mucho siempre cantar en dueto, nunca solo. Aquí hay una parte que me encanta de lo que dijo.
la importancia de con quién fue sus primeros duetos. Estamos hablando que hay una línea de los cantautores. José Alfredo Jiménez yo creo que es el más importante de la canción mexicana. José Alfredo Jiménez es el ícono de la canción mexicana por naturaleza. Lo cantamos siempre, lo tenemos presente siempre los mexicanos. Y él nos platica de cómo es un eslabón de los cantautores, ¿no? Ahorita podemos decir que quizás José Alfredo con Manzanero, al rato vamos a hablar de Manzanero, quizás con Delgadillo, quizás con algún cantautor mexicano que le pase la estafeta. A eso me refiero, a un hombre que nos platica el monstruo con el que cantó dueto, ¿no? El maestro Manzanero cantando con José Alfredo Jiménez cantando las canciones de Manzanero. Desde ahí ya sabemos qué monstruo era el maestro Armando Manzanero. Efectivamente, Eduardo, y hay que recordar que, bueno, Manzanero hizo duetos con Ricardo Montaner, como tú lo mencionabas, José Alfredo Jiménez, Tania Libertad, Olga Tañón, Alejandro Sanz y muchos, muchos más. O sea, un compositor, un pianista, un intérprete y todo un romántico de la canción, ¿no? Sí, no, impresionante la forma de escribir, volvamos a la sensibilidad del cantautor, la sensibilidad del maestro Manzanero al componer, y que le encantaba hacer duetos. Lo mencionó dentro de la entrevista donde decía, es que el que guste hacer un dueto conmigo, estoy dispuesto. Lo hizo con Alejandro Sanz, lo hizo con Céspedes, lo hizo con Edith Márquez, lo hizo con muchísimas personas dentro de la canción. Hizo dueto porque se prestaba él para hacer duetos, ¿no? Efectivamente. Escuchemos otra partecita de esta entrevista que le hizo Eduardo Helguera al maestro Armando Manzanero hace apenas unos meses, en agosto pasado, en la en México. Y pues bueno, desafortunadamente ustedes saben, el COVID nos lo robó, pero nos dejó su música y sus palabras. Mis tiempos de composición, cuando los tengo, es donde sea, a la hora que sea. Si me toca la mala suerte de estar en un avión, ahora cargo con un maletín con papeles pautados, pero antes, en esas bolsas donde le dan a uno para guacarear en las épocas antiguas, si se marea uno, trazo mi pentagrama y hago mis apuntes y me escribo por qué. Es donde más tiempo tengo, es donde más tiempo hago. Yo me atrevería a decir que he vivido al mismo tiempo los aviones que la tierra. Efectivamente, un compositor que vivió en los aviones, vivió entre los viajes, su canción se escuchó en todo el mundo y interpretado por artistas importantes, ¿no, Eduardo? Sí, y además, bueno, esta entrevista, ahorita decía Ciudad de México, más bien fue de Morelos a Mérida, donde vivía el maestro. Pues sabemos que él era de Mérida, Yucatán, y que su canción trascendió pues a todas partes del mundo, ¿no? Me decía más adelante en otro párrafo, decía que pues nada más los de Australia no se fijaron en su canción, pero su canción fue cantada en italiano, en chino, en inglés. Por ahí está rolando en las redes que le robaron una canción Elvis Presley, que le puso otro nombre. Vamos, fue un compositor que su canción traspasó los muros, traspasó las fronteras, los idiomas. Es un compositor que se le va a extrañar mucho, porque es un hombre que hizo de la canción la sensibilidad del ser humano en cada frase y en cada letra de sus canciones. Efectivamente, y él, pues indiscutiblemente está íntimamente relacionado con el género del bolero, un género musical romántico, cadencioso, cariñoso, amoroso, y Armando Manzanero es un maestro de este género. Escuchemos lo que te dijo. ¿Quién impulsó primero el bolero? ¿México o Cuba? Es una... Dice que
por regla, yo no sé, pero por historia tiene que ser Cuba. Tiene que ser Cuba porque ahí llegaron los canarios. Si usted va a España, cuando hay usted un canario, ahí usted cuenta que está oyendo a un cubano, ¿verdad? Entonces, históricamente, ellos llevaron ese son, ese sentir, ese gusto. Pero resulta que se tuvieron la bendición de pasárselo a los yucatecos, y los yucatecos fueron los que lo dispararon en una forma brutal y bella. Así es, efectivamente, Yucatán, pues una parte de México, del sureste mexicano, donde la música tiene un gran prestigio, ¿no? Sí, el bolero es importantísimo en nuestro país, Yucatán, alma mater de la canción romántica, y que además el maestro pues lo traía en las venas. Su padre fue un cantautor, fue un trovador. Él decía que su abuelita no hablaba español, hablaba maya, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones lo hacen a él un compositor sensible, humano, donde buscaba esas frases, el romanticismo, y por ahí le preguntamos también de las mujeres, que para él fue parte de la inspiración para componer, para decir, para soñar en cada una de las letras. Efectivamente, Eduardo, y de todos los cantautores que tú has podido entrevistar en tu programa La Peña en Cuernavaca, México, como Facundo Cabral, Luis Eduardo Aute, Oscar Chávez, que también se nos fue con el COVID, ¿qué dirías de Armando Manzanero, de esta entrevista y de tu experiencia de tener al gran maestro por media hora contigo? Y fue un poquito más, pero la verdad es que es una de las grandes entrevistas. Todas son buenas, cada quien tiene algo que decir, pero la verdad es que yo no pensaba, o no, me dolió mucho su partida. Había planes para hacer una entrevista, había telefónica, había planes para reunirnos, pero la disfruté mucho porque se abrió, porque fue un hombre muy sencillo, muy sincero, no puso trabas, no. Hay algunos que te dicen, no me preguntes de esto, o qué me vas a preguntar. Él no, él con me dio toda la confianza, y creo que se nota en la entrevista que hubo química con el maestro a la hora de la entrevista, ¿no? Yo creo que cada vez que le iba a hacer una pregunta, él como que ya adivinaba la respuesta, y ya a veces le interrumpía porque se sintió cómodo, se sintió en casa, y eso es lo importante de una entrevista, ¿no? Tú lo debes de saber, la gente que se siente cómoda, solita desarrolla los temas que uno quiere publicar, ¿no? No nos metimos en su vida privada, no nos metimos en chismes y diretes, nos fuimos directamente al trabajo del maestro, que se va a quedar por mucho tiempo, porque como dicen, mientras no muera la obra, el cantautor no ha muerto, ¿no? Y agradecemos donde quiera que esté al maestro por esta entrevista, que va a ser una de las favoritas de todos los tiempos. Y efectivamente, Eduardo, finalmente les vamos a compartir el fragmento donde el maestro Armando Manzanero se refiere a la enfermedad, al COVID, pocos meses antes de tenerla. Porque tenemos que repetir esta entrevista ahora para televisión Cuando próximamente. usted guste. Ya ve que la pandemia no nos dejó juntarnos, pero sé que pronto nos veremos por acá. Pero tarde o temprano tiene que terminar este asunto. Tarde o temprano. Tenemos que acostumbrar a vivir con ella. Esa pandemia no se va a ir, como no se fue el resfriado, como no se fue ese simple catarro que conocemos, como no se fue esa pulmonía que conocemos. Tenemos que aprender a vivir con ella y a cuidarnos y a protegernos. Pero nuestra vida tiene que seguir. El día mañana pasado tiene que seguir igual que siempre. ¿Verdad? Tenemos que tomar el mismo paso.
porque los mexicanos nos necesitamos uno al otro. ¿Cómo podemos ayudarnos uno con el otro? Mirándonos los ojos y tomándonos la mano uno con otro. Efectivamente, ese es el gran legado que nos deja este gran cantautor Armando Manzanero, mirarnos a los ojos y saludarnos, abrazarnos, y qué gran enseñanza, ¿no, Eduardo, de este maestro? Sí, lamentablemente él decía que tenía que terminar, que tiene que terminar esta pandemia. Desgraciadamente la pandemia terminó con el maestro, pero yo creo que es una buena enseñanza. La pandemia nos está, y como lo dijo el maestro, nos está enseñando a respetarnos, a guardar distancia, a conocernos a nosotros mismos, porque no sabemos por dónde ni cómo va a llegar quizás el COVID. ¿No? Nos tenemos que cuidar, pero independientemente de cuidarnos también, vernos a nosotros qué hacemos para cuidarnos no nada más a nosotros, para cuidar a los demás. Si nosotros no nos cuidamos, menos va a acabar y menos nos van a cuidar a nosotros. Entonces tenemos que aprender a respetarnos y un día volveremos a abrazarnos, como bien lo dijo el maestro, un día volveremos a mirarnos a los ojos, a abrazarnos, a correr libres, pero tenemos primero que aprender a respetar pues estas jugadas de la vida, ¿no? Esta pandemia que internacionalmente ha sido terrible en el 2020 y que en este 2021 tenemos que ser más inteligentes que una enfermedad, ¿no? Claro que sí, Eduardo, y déjenme decirles que el locutor Eduardo Helguera en México ganó el premio de periodismo Ricardo Flores Magón precisamente por esta entrevista a Armando Manzanero. Eduardo, muchísimas felicidades por este premio, por este reconocimiento. Muchas gracias. Sí, la verdad es que no lo esperábamos. El maestro llegó a saber de este premio. Claro que sí. Eduardo, pues te felicito nuevamente por este premio de periodismo Ricardo Flores Magón en México, a lo mejor de los periodistas mexicanos. Y sobre todo, muchas gracias por compartirnos a los latinoamericanos aquí en Canadá esta parte de tu entrevista, que es un tesoro el haber tenido en tu estudio al maestro Armando Manzanero y haber podido aproximarte con él, haber podido llegar a su intimidad y que él compartiera contigo parte de lo que fue su larga trayectoria de muchos años. Así es de que muchísimas gracias por compartirnos este tesoro para los latinoamericanos acá en Toronto, Canadá. Un abrazo a toda la gente allá en Canadá. Muchísimas gracias a ti, Isabel. Gracias por la entrevista y estoy a tus órdenes cuando gustes, con todo gusto. Siempre será un honor pues, compartir este trabajo y gracias por fijarte en mi trabajo y que te haya gustado. Muchas gracias.